Numeral kilos que matan. Cada colombiano pierde por lo menos una semana de vida por enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad. ¿Cuánto le cuesta eso al sistema de salud? La mala nutrición nos está matando. Recientemente se armó tremenda polémica alrededor de qué tan beneficioso o no es, por ejemplo, el consumo de azúcar. Conocimos una impactante investigación científica que revela datos escalofriantes. El director de ese estudio es el doctor Diego Rosselli de la Universidad Javeriana. Doctor, buenos días. Juan Diego. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí y comencemos hablando de datos que revela este estudio. ¿Nos está matando el comer mucho y mal? Pues sí, Juan Diego, ya las epidemias no son lo que eran antes. Ahora es el envejecimiento y, en este caso, el engordamiento de la población el que nos está matando. O sea, así que definitivamente sí mata. hay que marcar acá. Sí mata. ¿La obesidad y el sobrepeso nos puede robar años de vida? Así es, y por muchos mecanismos, ¿no? Uno piensa que estar gordito es malo por la estética, pero además es un factor de riesgo para muchas enfermedades que veremos en un momento en el listado. ¿Cómo se puede medir esto? ¿Cómo hicieron ustedes para establecerlo? Bueno, hay un indicador que se utiliza mucho que se llama la carga de la enfermedad, que combina tanto los años perdidos por mortalidad prematura como los años que se pierden por la reducción en calidad de vida que tienen los pacientes, ya sea los que sufren las enfermedades o los que tienen consecuencias graves como los infartos o las trombosis cerebrales. ¿Cuántos colombianos son obesos o tienen problemas de sobrepeso? Pues los últimos datos que usamos para nuestro estudio, que son de 2010, hablan de un 51% de la población adulta 51% tiene sobrepeso u obesidad. Y esos datos son de hace casi 10 años, o sea que el problema debe haber aumentado. Podríamos decir que 5 de cada 10 colombianos adultos tienen problemas de sobrepeso. La mitad. La mitad de la población adulta. Increíble. Veamos estos otros datos que son realmente escalofriantes. Los colombianos pierden 1 millón de años de vida al año por esto. Exacto. Ese es el cálculo que hacemos. Algo así como 970.000 años de vida perdidos cada año, representando para todos los colombianos alrededor de una semana en promedio para cada uno de nosotros. Si todos los obesos se trataran adecuadamente, que no ocurre, eso implicaría un costo de 2.158 millones de dólares. Claro, algo así como algo más de 6 billones de pesos. No solamente para la reducción del sobrepeso, con cirugía y con tratamientos que hay algunos efectivos, sino también tratando las consecuencias que tiene, tratando adecuadamente todos los casos de diabetes atribuibles al sobrepeso y las otras enfermedades que vamos a ver. Veamos justamente eso. ¿Qué produce el sobrepeso y la obesidad? ¿Con qué enfermedades está relacionado? De 59.347 muertes en 2017, 11.565 podrían estar asociadas con eso. Hablando de estas enfermedades, es sabido que el sobrepeso aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, por ejemplo, y de diabetes, pero también, más llamativo, aumenta el riesgo de cáncer, por ejemplo. Algunas formas de cáncer colorectal y cáncer de mama están asociados con el sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, enfermedades relacionadas con el corazón. Sí. 4.395 hombres murieron, sí. 3.792 mujeres. Sí. ¿Afecta más a los hombres? Por lo que se ve. La obesidad no, la enfermedad coronaria afecta más a los hombres, sí, por eso entonces ellos tienen más riesgo de enfermedad coronaria, pero claro, eso se compensa con otros riesgos que tienen las mujeres por otro lado, porque el problema afecta más a las mujeres adultas que a los hombres adultos. Diabetes, enfermedades hipertensivas, cáncer de seno, cáncer endometrial, ¿no? Todas esas. Y la lista podría continuar, porque eso va incrementándose. Con el paso de los años se va viendo la asociación con más elementos. Depresión, por ejemplo, infertilidad, que también disfunción eréctil y otro poco de trastornos se han ido asociando con el aumento del peso. Se asocian con el sobrepeso. Corporal. ¿Qué significa el sobrepeso? ¿Cuándo una persona es obesa, por ejemplo? Bueno, hay una fórmula que se llama el índice de masa corporal que incorpora tanto la estatura como con el peso en kilogramos, porque es obvio que una persona que pese 100 kilos no es lo mismo si mide 1,90 que si mide 1,40. Hay una fórmula sencilla, la pueden encontrar fácilmente en muchos lugares para hacer su propio cálculo. Y se habla de sobrepeso cuando se sobrepasa el 25 como límite del índice de masa corporal. ¿25%? No, 25 de medida. Eso es una medida que incorpora, como le digo, dos factores y los combina en una fórmula matemática. Recientemente se formó tremenda polémica alrededor de un pronunciamiento que se hizo sobre el azúcar. ¿Es bueno o malo, beneficioso o no el consumo de azúcar?
Bueno, ahí se habla como en muchas otras cosas de el exceso es inadecuado, como podría ser para tantos otros elementos de la dieta, como la sal, las grasas, el alcohol. Pero indudablemente hay estudios que muestran que el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, es responsable en algunos países de un porcentaje importante. Un estudio mexicano habla de 11% de todas las muertes se podrían atribuir al consumo de bebidas azucaradas en ese país, que tiene unas serias consecuencias debidas a obesidad y a diabetes en particular. Es decir, las que son refinadas son más peligrosas. Sí, hay azúcares naturales, como las que traen las frutas, por ejemplo. Yo no soy nutricionista, así que no me voy a dar consejos aquí de cómo bajar de peso. Pero es que tampoco quiero, o se puede, digamos, estigmatizar el azúcar per se, pues, por evidentemente, pero las dietas ricas en azúcar, que es particularmente lo que se adquiere no solo o no tanto en los dulces y los postres y las colombinas, como en las bebidas azucaradas que se venden libremente en los colegios y que muchas veces incluyen las mamás en la lonchera de los niños, son responsables de una buena parte de esa carga que han de tener como adultos. ¿Cómo podría, según la investigación de ustedes, comenzar a mejorar la situación? Bueno, ahí hay factores que están en investigación. Por ejemplo, la educación es importante, pero no basta con eso. Se sabe que, como ha ocurrido con el tabaco, educar a la gente ayuda, pero los incentivos económicos, es decir, los subsidios a la dieta saludable o los impuestos. Los impuestos sanos, que se han así denominado. De los que tanto se hablan, también son una muy buena medida que en Colombia no hemos logrado incorporar, pero para allá tenemos que ir. Claro, en ese orden de ideas, ¿cómo cambiar los hábitos? Pues la mejor manera es tocándole el bolsillo a la gente, ¿no? Así, facilitando el acceso a frutas y verduras, por ejemplo, y a través de subsidios a su producción o su comercialización y castigando con impuestos las bebidas azucaradas, por ejemplo. Sí. ¿Qué otros alimentos pueden no contribuir o no ser Claro, hay sanos? muchos otros alimentos. En general, los alimentos, mientras más manipulados sean, más tienden a tener sal, azúcares, grasas inadecuadas. Así que ahí hay otro problema serio. No debemos negar la influencia del sedentarismo, no le echemos toda la dieta aquí. De acuerdo. Así que estimular a la gente a caminar, a hacer deporte es otro componente importante para lograr combatir esta epidemia. Claro, el consumo de calorías, eso usted lo ha tocado, que es fundamental. Estamos consumiendo el equilibrio. Estamos consumiendo muchas calorías o realmente no estamos quemando las calorías que se requieren. Claro, hay hasta los hábitos. La gente que podría estar haciendo deporte y está viendo este programa, por ejemplo, no le bajemos el rating. Sí, no, por favor, no. Pero, por ejemplo, alejarse un poco de la televisión y hacer un poco más de actividad. No, pero puede hacer ejercicio y ver televisión, ver el noticiero también. Sí, yo tengo mi pantalla ahí al frente de mi caminadora. Sí, exactamente. Tenemos participación a esta hora de la mañana de nuestros televidentes. Aquí está este trino que dice... más que un problema de nutrición, creo que el problema es de sedentarismo, sí, lo estamos tocando. Las personas no tienen tiempo para hacer ejercicio y eso conlleva a que la mala alimentación y la falta de actividad física conlleven a problemas de salud incalculables. Exactamente. Tiene toda la razón. Y a veces se combinan, ¿no? Porque entonces la gente que se dedica a comer mientras ve televisión o trabaja sentada todo el día y no hace ejercicio, y llevando a su vez una dieta poco saludable, está atacando su vida por dos lados distintos. Es diferente, por ejemplo, el trabajador de la zona rural al trabajador, por ejemplo, de las ciudades. Tienen dos formas de vida completamente diferentes. Sí, claro. Y es interesante, por ejemplo, hasta el aspecto de la equidad que es detrás de la obesidad. Hay diferencias entre la obesidad en hombres y mujeres asociado con los niveles económicos y de educación. Las mujeres, mientras más educadas, tienden a ser menos obesas, mientras que los hombres, trabajadores rurales, obreros o campesinos, es al revés. Son los más afectados son los de los estratos más altos, los afecta más la obesidad. O sea, frente a ese problema no hay cuestiones relacionadas con el estrato social ni nada por el estilo. No, exactamente, sí lo hay, pero que es diferente en hombres y mujeres. Es decir, la obesidad tiende a concentrarse más en las mujeres pobres y en los hombres más beneficiados o de mejor estrato socioeconómico, interesantemente. El impacto que esto tiene en el sistema de salud, en el tratamiento médico. Es enorme. Como vea, estamos hablando de billones de pesos, es el impacto que tiene el problema de la obesidad y de sus complicaciones, porque pues por un lado está el tratamiento de las comorbilidades, como llamamos en medicina, que se asocian con el sobrepeso, como lo hemos hablado de la apnea de sueño, los problemas para dormir, que también son una consecuencia grave. Y mueren, ¿no? También han muerto
Ahí los teníamos en la lista. Varias personas también por ese tipo de problemas. Apnea de sueño es el número de muertes. Y ahí estamos realmente... 2 hombres. Nosotros tratamos de utilizar cifras que fueran hacia lo bajo, es decir, no tratamos de ser alarmistas ni ponerlo escalofriante, como fue el término que usted usó, sino tratar de buscar la realidad, inclusive siendo objetivos en la medición. Y los datos podrían ser mucho más altos que eso. Uno podría pensar que es obeso ¿cuándo? ¿Cuál es el primer síntoma? Pues ahí el espejo no miente. Sí. Si meter barriga no vale. Sí, no hay para las fotos, uno trata, pero eso está engañando a uno mismo. No, ahí está la báscula de todas maneras y el calcular el índice de masa corporal. En cualquier Google, como hacen algunos de nuestros candidatos presidenciales, para buscar información, ahí la encuentran y usted puede ver qué tan cercano está al sobrepeso o qué tan metido está en los grados de obesidad, si es el caso. Sí. ¿Ustedes van a publicar esta información cuándo? Esto ya apareció en una revista muy prestigiosa que se llama Value in Health, el valor en la salud, y ya está disponible para los que les interese. ¿Hay alguna posibilidad? En algún momento hicimos un trabajo periodístico relacionado con eso y hay inclusive una ley. En Colombia hay una ley, así es, muchos congresistas no la conocían, cuando yo fui se las mostré, y resulta que busca justamente generar una especie de educación en los colegios y en las escuelas relacionadas con una sana alimentación. Pero fíjese que ni siquiera, aun cuando existe la ley, lo hacemos. Sí, eso es verdad y es un cambio cultural. De todas maneras, al niño gordito todavía nos parece que es saludable y se felicita a la mamá que tiene a su hijo. En la misma casa le ayudan a uno a tratar a veces de que no, que el niño que repita y que se coma todo y eso puede ser de doble filo. Claro, sí, en los niños, ¿no? La obesidad. ¿Cuándo una persona, porque también está la obesidad mórbida, claro, además, ¿no? Sí. Relacionada a todo esto, que es todavía más grave. Claro, los riesgos van aumentando. Ahí, aunque se han fijado unos límites para los grados de obesidad, es un proceso gradual. Así que estar dentro del peso corporal ideal es la manera de minimizar esos riesgos. Pero ahí van aumentando poco a poco y los que más sufren son esas personas que tienen esa obesidad mórbida, en cuyo caso los procedimientos deben ser mucho más agresivos para mejorarles no solo su calidad de vida, su autoestima, su imagen, su vida social, sino para reducir estos riesgos de los que estamos hablando. Es Diego Rosselli, director de esta investigación, de este trabajo científico liderado por la Universidad Javeriana de Bogotá. Tenemos en este momento los resultados parciales de nuestra encuesta que precisamente pregunta a través de las redes sociales, de Facebook en este caso, si le preocupa el sobrepeso. Miren cómo van los resultados, doctor Rosselli, para que usted me ayude también a analizarlos un poco frente a las respuestas que han dado nuestros televidentes. Van hasta el momento 5.100 votos, el 80% es consciente de eso. Sí. De que, o sea, sí le preocupa el sobrepeso, sí. El 20% no. O sea, nosotros lo sabemos. Somos conscientes de que lo que estamos comiendo y de nuestra obesidad, pero aún así es difícil controlarlo. Bueno, los que dicen que no le preocupa tendrán también sus razones, de pronto no lo están enfrentando o a lo mejor también algunas personas yo lo han terminado aceptando como parte de su vida cotidiana y no están dispuestos a modificar sus estilos de vida para ello. Claro, cada quien, el libre desarrollo de la personalidad, así como dice la Corte Constitucional. Doctor Rosselli, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí echando lápiz en el tablero Caracol para tratar de entender todos estos temas que por supuesto nos tocan a los colombianos.